Bien, aquí estamos en estas notas especiales que proponemos desde el Provincial Radio y desde provincial.com.ar, hablando sobre distintos temas. En muchos casos, como en el día de hoy, tiene que ver con la actualidad. Y tiene que ver con algo que ya hace bastante aquí en el Provincial. Nosotros venimos presentando el trabajo del arquitecto Carlos Nicora, que se denomina Proyecto Eureka, que está relacionado con el mundo laboral. Un proyecto que lo elaboró Nicora en la época de la pandemia, pero que habla de cuestiones que hoy, sí, en este mismo día, a esta misma hora que nos estás viendo, nos estás escuchando, es un tema de absoluta actualidad. Hoy está en las campañas electorales, en las plataformas electorales, los candidatos hablan de esto. La CGT, la Confederación General del Trabajo, se reunió a propósito del 1 de mayo, hace algunos días atrás, y habló de esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La reducción horaria laboral. Por convenio, en general, se trabaja 8 horas. Digo en general porque hay otros convenios que trabajan más, que trabajan menos, pero en general el convenio dice que se debe trabajar 5 días a la semana, 8 horas. Lo que propone Nicora en ese proyecto Eureka habla de la reducción a 6 horas. Bueno, justamente la reducción a 6 horas laborales es la discusión que hoy por hoy se escucha en todas las radios, se ve en la tele, los políticos lo anticipan si son gobierno y demás. Y estamos con él, con Carlos Nicora, para reeditar un poco todos esos temas y traerlos a la actualidad. Hola Carlos, un gusto como siempre, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Carlos, hace un tiempo atrás salíamos de la pandemia y nos presentaba el proyecto Eureka y nos hablaba, entre otras cosas, de la reducción de 6 horas, de muchas cosas más, pero focalicemos, si le parece, Carlos, en este tema. ¿Qué evaluación hace de todo lo que se está diciendo hoy en torno justamente a esto que usted ya lo había anticipado hace un tiempo? Justamente el 1 de mayo se festeja el Día del Trabajo porque en 1886 hubo una revuelta en Estados Unidos para que se confirmaran las 8 horas de trabajo. Y en 1889, cuando se inaugura la Torre Eiffel, se instala el Día del Trabajo por las 8 horas de trabajo. Yo creo que hoy ya es en todo el mundo, digamos, vox populi, hablar de las 6 horas de trabajo, las cuales en algunos casos, como hemos visto en Japón con Microsoft, que están trabajando menos días, por ejemplo, en Japón están trabajando 4 días y descansan 3. O sea, que las 6 horas sería muy beneficioso que se instalaran acá en Argentina. ¿Por qué? Porque daría la posibilidad de establecer un nuevo sistema que posibilite trabajar 2 semanas juntas, o sea, 6 horas por 5 días da 30 horas. Si a la otra semana también trabajo 30 horas, sumo las dos 60. Si estas 60 horas yo las realizo en una semana, de lunes a sábado, de 10 horas, me da las 60 horas, lo que daría la posibilidad de trabajar 6 días de 10 horas, pero tener 8 días de descanso, de domingo a domingo de descanso. Entonces las personas en general, el trabajador tiene la posibilidad de trabajar de las 52 semanas del año, para redondearlo, 26 trabaja y 26 no trabaja. Es extraordinaria la situación que se plantea de todo tipo, incluido la empresa tiene la posibilidad de tener un doble turno en ese caso, que le Ujú. sería beneficioso. Entonces el beneficio es tanto para el trabajador como para el empresario. Acá los dos ganan. Está claro, o sea, resumiendo, trabaja la mitad del año y la otra mitad no trabaja. En esto de las 26 semanas laborales y las 26 semanas de descanso. Carlos, cuando uno habla de esto, y en estos días es muy común, cuando uno habla de la reducción horaria, cuando habla de la reforma laboral, inmediatamente el trabajador, por sobre todas las cosas, lo primero que piensa o lo primero que lo asusta es que tanto la reducción horaria como el tema de la reforma laboral puede implicar en que o gane menos plata porque trabaja menos horas, porque hay que explicarlo, como lo está explicando, cómo se hace esto de la reducción horaria, porque no se explica mucho. Los dirigentes políticos no explican muy bien esto de trabajar 6 horas. En general la gente interpreta que trabajar 6 horas en vez de 8
se le va a pagar por las 6 y no por las 8, por lo tanto va a cobrar menos, digamos. Al menos eso es lo que en general me parece a mí la gente sobreentiende. ¿Cómo analiza lo que están diciendo los políticos, ya no sobre el proyecto de Eureka, aunque por ahí están tomando algunos puntos, pero digo, ¿cómo analiza lo que están hablando los políticos en torno a la reducción horaria? Si el proyecto es en base a reducir horarios donde el empresario no tenga ningún beneficio, eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene poder de análisis. Acá hay que dar la posibilidad de que se beneficie muy bien el trabajador, pero también que se beneficie el empresario. ¿Cómo se beneficia muy bien el trabajador? Y es muy fácil. Si hoy son 50 semanas que trabaja, por 5 días a la semana, ¿cuántos días trabaja? 250 días. Si trabaja 25 semanas, a 6 días por semana, ¿cuánto trabaja? 150 días. Quiere decir que hay 100 días que ya el trabajador no va a trabajar. ¿Cuánto significa ese ahorro? Mm, Muchísimo. claro. Entonces, manteniendo el mismo valor, ¿por qué? Porque Microsoft hizo un estudio que al bajar un día de trabajo el viernes no laborable, le dio que tiene mayor producción. Es increíble. Y yo creo que acá va a pasar lo mismo. Cuando el trabajador vea que se le da la posibilidad de en vez de 250 días va a ir a trabajar 150, que tiene más posibilidades de turismo, que tiene más posibilidades de deporte, que tiene más posibilidades de estudio, que tiene más posibilidades de estar en familia. A ver, ¿quién puede pensar algo en contrario? No, lo que pasa, Carlos, que en un país como la Argentina, donde la política o los políticos eh, muchas veces se dice, no, están a favor de, por ejemplo, el empresario, otros gobiernos no, están a favor del trabajador. A mí me parece que hoy la política y la economía de este país no están ni a favor del empresario ni a favor del trabajador. Yo diría absolutamente todo lo contrario. Esto que nos plantea Carlos, que nos parece interesante, ¿se puede aplicar en una Argentina donde en general cuando se da un beneficio se le quita al otro en esto del empresario y del trabajador? La idea es la siguiente. Si trabaja, digamos, vamos a poner que son 50 semanas el año, trabaja 25 y 25 no, el empresario tiene posibilidad de hacer 2 producciones por año, no una. Entonces sus ingresos se duplican ahí. Y que aparte, ¿qué Ujú. pasa? La planta laboral también se duplica. O sea, que si hay que trabajar 100, ahora pueden trabajar 200 en la misma planta. Y no hay que hacer ningún tipo de inversión, porque todo es lo existente. ¿Se Sí, está, entiende o está, no? está clarísimo y me parece interesante el proyecto. ¿Es aplicable a la Argentina? ¿Algún político, algún empresario, algún gremio lo llamó y le dijo, Carlos, a ver cómo es esto, vamos a empezar a estudiarlo, a ver si lo podemos aplicar de alguna manera? Bueno, es que nos falta gente inteligente en la parte de conducción en todos los niveles. De eso estoy convencido. Porque nosotros hemos repartido el libro, el cual vos conocés, hemos hecho entrevistas contigo y con mucha gente, las cuales incluso no pudimos seguir por toda una cuestión económica. No nos llamó nadie. Este libro está en manos de casi todos los diputados, está en manos de casi empresarios, pero evidentemente que no sé qué pasa. O no está bien explicado el libro, o no sé cuáles ¿O no son le los conviene a motivos. alguno? Y ¿Eh? sí, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Hay gente como Nietzsche que dice que por el salario la gente se deja subyugar. Y esto es verdad. Incluso vos estás trabajando porque cobras un salario. Si a vos te Ujú, dieran la mitad de salario, no trabajarías. ujú. Entonces, el salario capta a la gente. Pero al captarte por el salario, no te da tiempo para que vos te puedas desarrollar, porque todos los seres humanos son emprendedores. Todos tenemos adentro cosas que queremos hacer. Cada uno sabe cuál
qué le puede gustar en el deporte, qué le puede gustar en el turismo, qué le puede gustar en la ropa, qué le puede gustar en lo que come. Somos todos individualistas en eso. Entonces, esa posibilidad de tener dentro de uno una capacidad innata y no poderla desarrollar, yo creo que es el gran problema que tienen hoy los trabajadores. Si el trabajador tuviera un tiempo libre, como el proyecto Eureka, ahí él puede desarrollar, porque tiene asegurado el salario que le permite vivir, porque es imposible vivirse en el salario. Pero a partir de ahí tiene tiempo libre para sacar las ideas que tiene. Ni hablemos del turismo. Acá el turismo, por ejemplo, hay 4 o 5 fechas que son fin de semana ampliado o algo así, le dicen. ¿Qué pasa si está toda la población todo el año libre? Porque mientras la mitad trabaja, la otra no trabaja. Quiere decir que todo el año hay posibilidad de turismo. Los países de Europa, e incluido Estados Unidos, viven del turismo. Nosotros tenemos una gran posibilidad con el turismo y con el desarrollo integral de nuestro país. ¿Por qué? Porque al haber turismo en lugares que hoy no llega, va a necesitar mano de obra y viviendas. Y ahí está el gran desarrollo del país. Está clarísimo. Este plan, por ejemplo, al tener posibilidad la empresa de tener un turno, un sobreturno, un doble turno, porque esa gente que trabajaba más horas, ahora esas horas las va a repartir de tal manera que habrá espacio quizás para contratar gente. Digamos, es posible que esto No, ocurra, un nuevo grupo. un nuevo grupo. Bueno, pero es Hay un contrato, turno, está el sí, turno que trabaja la semana 1 y sí, está el turno que trabaja la semana 2. con la misma gente que hasta acá, digamos, que tiene una empresa, con esa misma gente, o necesita más, La empresa, no, sí, no necesita nada la claro. empresa. Ujú. Al revés, la empresa, si los empresarios son un poco inteligentes, se van a dar cuenta que con la misma infraestructura tienen producción al doble. ¿Y eso Claro. qué hace al Estado? Al Estado también le viene bien porque le da capacidad de ocupación con los trabajadores al doble y le da que el mercado de consumo se duplique. Clarísimo. Carlos, usted que es un hombre de aquellos años donde los convenios colectivos y los convenios laborales se creaban, ¿no? No quiero dar cifra para no poner edad en el medio, ni mucho menos, pero usted vivió todo ese proceso que el país, digamos, tuvo un gremio donde se creaba un convenio y hay convenios que aún hoy están vigentes, ¿no? ¿Cómo ve hoy? ¿Piensa que hay que ayornarlos, que son antiguos? ¿Cómo analiza el tema de los convenios de los trabajadores en general o en particular en aquellos que todavía están vigentes? Se quedaron en discutir salarios y nada más. O sea, otra cosa no hay. Acá la posibilidad de los gremios va a ser que la posibilidad primero de duplicar su planta de afiliados. Segundo, la posibilidad de crear los entes necesarios para generar un nuevo trabajador con espíritu de emprendedor, que esa es la base fundamental del país. Por eso Estados Unidos, la mayoría de las empresas hoy que se llaman startups, son gente joven que larga ideas nuevas, por eso hay tantas ideas nuevas en todos los Claro. órdenes. Ujú. Bueno, eso lo tenemos que hacer acá. Claro, tal cual. Carlos, como tramo final de la charla, no quiero olvidarme de algo que alguna vez hemos charlado en estas charlas, tanto contra el micrófono o fuera del micrófono, sobre esto de las 6 horas, de la reducción de 6 horas. Ya allá por los años, no sé si estoy equivocado, 1400, 1500, ¿se hablaba de las 6 horas laborables? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ujú, Está en un libro incluso, te lo puedo facilitar. Se llama Utopía de Tomás Moro. ujú. Bien. O sea ¿Eh? que era un visionario el hombre. Sí, sí. Y lo dijo Marx en el 1800 y pico, Ujú, ujú. que Y que el esto, obrero tendría que trabajar 6 horas.
¿Y 6 horas por qué? Porque es el tiempo en que intelectualmente está capacitado para trabajar, para prestar atención, y después ya no, porque es el tiempo en que en otro mundo o en otra época de este bendito mundo, trabajando solamente 6 horas te alcanzaba para cubrir tus necesidades y quizás ahorrarte un peso para tener algún divertimento. Bueno, hay un premio Nobel inglés que hizo un cálculo sencillo. Dice, si en época de guerra está toda la industria dedicada a fabricar armas y muy pocos a fabricar productos de consumo y todo el mundo sobrevivió bien, quiere decir que con poca producción ya todo el mundo estaría muy bien. Lo que pasa es que están mal estudiados todos los procesos, cómo se realizan después en tiempo de paz. Es lo mismo que pasa en la Argentina. ¿Cómo puede ser que dice que nosotros podemos alimentar 400 millones? A ver, ¿cómo se explica? Claro, sí, sí, está claro. Y resulta Carlos, que no hay un dólar, no hay un dólar claro, en el país. ¿Cómo puede ser? es el mundo al revés, Sí, o el país al revés, no sé, pero creo que el mundo sí, también pero tiene lo suyo, realmente, ¿eh? ese, Para, pero escúchame, ¿cómo puede ser que tengamos 140 de inflación y todos los países periféricos tienen 10? ujú, claro, tal cual, Algo pasa. Ahora, tal cual. hay un cuadro de Goya, el pintor Goya de 1820, 200 años, se llama Garrotazos. Son dos tipos de dos partidos distintos que existían en ese momento, que están con los pies hundidos y con las piernas hundidas en el barro hasta la rodilla, que no se pueden mover, pero se pegan garrotazos. Uno de los dos tiene que morir. ¿A vos te parece Ujú. que eso es la Argentina? En una obra de arte está explicada. Y el cuadro, buscalo, ¿Eh? Goya Garrotazo de 1820. Carlos, un gusto siempre charlar con usted, sobre estos temas que son quizás muchas veces para la sociedad no fácil de entender, pero que en estas charlas realmente sí lo es. Así que creo que le estamos dando una mano también a la gente que está bastante perturbada por el presente que vive, la economía que vive y también por el futuro, ¿no? Y por todo lo que se dice. Ojalá florezca la inteligencia argentina de una vez. Ujú. Mira qué buena frase para el final. Tal cual. Un abrazo, Carlos. Gracias por estos minutos. Estamos en permanente contacto, ¿eh? Igualmente y a todo el equipo tuyo donde tenés una persona muy luchadora. El señor Ricardo Ferradas. ¿Eh? Exactamente, gran amigo que posibilita esto, sacarte unos minutos a vos, de parte No, mía. para mí es sumar más conocimiento a estos temas que vamos hablando, que está bueno que tan simplemente se le explica a la gente estas cuestiones que son muchas veces, yo no sé si son difíciles, o lo explican difícil, o si lo hacen adrede, o la idea es confundir a la gente, pero acá está claro, Carlos, que en esta charla la cosa es totalmente lo contrario, y la idea es justamente que la gente facilite conocer estas cuestiones, que son tan de todos los días para todos los trabajadores. Gran abrazo, Carlos, muchas gracias, ¿eh? Igualmente para vos, la familia y nuestro amigo. Muy bien. Ya. Carlos Nicora, el arquitecto Carlos Nicora, que algún día con él vamos a hablar de obras de arte y de arquitectura. En este caso hablamos del mundo del trabajo y de su proyecto Eureka, que justamente se relaciona a esta cuestión.